Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Espero que estén disfrutando esta mañana todos juntos y gozándonos el hecho de estar y alabar al Señor. Bueno, la oración que acabamos de escuchar es entregar nuestra voluntad al Señor. Y en esta mañana quiero hablarle acerca de la voluntad del Señor. Y quiero hacer algo este domingo y el próximo, o sea, para hacerle más claro, me gustaría tomarme este domingo y el próximo para hablar sobre la voluntad del Señor. Pero si ustedes buscan en sus concordancias aquello, una concordancia quizás que no sea tan completa de la Biblia o medianamente completa, y usted busca la palabra voluntad, aparece esta respuesta. Aparece la palabra deseo y aparece la palabra querer, querer la voluntad de Dios. Algunos pasajes que precisamente no hablan directamente de la voluntad de Dios, pero cuando uno comienza a leerlo en la Biblia, encuentra estos pasajes muy lindos que nos hacen pensar de lo que Dios quiere. Por ejemplo, no le estoy pidiendo que ahora lo busquen en la Biblia, solamente pueden anotarlo y después pueden buscarlo. Pero por ejemplo, el Salmo 48, el salmista dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es clarito, ¿no? Es como que hacer la voluntad de Dios es bueno, no tan solo para Dios, sino también para uno. El Salmo 143:8 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. Ahí ya es como que la expresión enséñame a hacer tu voluntad, bueno, parece que nosotros los creyentes a veces le pedimos esto al Señor y el Señor varias veces tiene que hablarnos y decirnos cómo hacer su voluntad, porque no entendemos. Pero el salmista lo dice acá, enséñame a hacer tu voluntad, dirígeme, guíame, muéstrame. Después tenemos Isaías 53:10, ya está hablando del Señor Jesús, por supuesto el profeta Isaías, y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será prosperada. Ya está hablando Isaías del Señor Jesús. Luego tenemos Mateo 6:10. Le aclaro que estos son algunos de los pasajes bíblicos cuando uno entra a buscar algo acerca de la voluntad de Dios. Pero Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad como en el cielo. Bueno, ahí tenemos al Señor Jesús respondiendo a los discípulos cuando le dijeron, enséñanos a orar. Y en el Padre Nuestro, Jesús menciona esto, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lucas 22:42, ya me parece que ahí está Jesús donde dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya es como que Jesús estaba ahí diciéndole, papás, mira, yo quiero hacer mi propia voluntad, pero quizás sea conveniente no hacer mi voluntad, sino es hacer tu voluntad. Esta quizás, eso en palabras así nuestras, ¿no? Pero Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía, y creo que todos ya conocemos este pasaje bíblico. Después, por lado, Lucas, hablando allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, versículo 14, dice que Ananías le dijo a Pablo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y esta palabra, mi conocer o conozca, me está dando otra óptica, que necesito
conocer la voluntad de Dios aún en este tiempo en el que Él me permite que yo viva. No tan solo agradamos a Dios cuando hacemos su voluntad, sino Dios quiere que conozcamos su voluntad, y esto es un desafío para todos los creyentes, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Esta palabra justo está con mayúscula, así que me imagino que tiene que ver con el Señor Jesús, y oiga la voz de su boca. Y finalmente, dos pasajes más, Efesios 5:17 dice, debemos ser entendidos, dice Pablo a los cristianos de Éfeso, de cuál sea la voluntad de Dios. Necesitamos aprender la voluntad de Dios, o a entender la voluntad de Dios en este tiempo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está la oración que muchas veces hemos dicho al Señor, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Por lo menos yo lo dije así, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Muy bien. ¿Qué es y qué significa la voluntad de Dios? Seguramente muchas veces nos hemos hecho esta pregunta. Y una definición que he podido encontrar, obviamente en los libros de teología, lo define así. La voluntad de Dios es el atributo por el que Dios aprueba y determina toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y de toda la creación. Caramba, uno dice cuando lee esto, necesito leerlo 4 o 5 veces más porque yo no lo entiendo. Pero, gracias a Dios que algunos de los libros cristianos nos ayudan a entender mejor estas expresiones, que a veces los mismos teólogos cristianos tratan de transmitirla acerca de responder algo que tenga que ver con la voluntad de Dios. Pero uno dice, ¿qué significa esta definición? Y bueno, esta definición tiene que ver con, es que Dios decide, o decidir, o bien que Dios aprueba las cosas que Dios es y que las cosas que Él hace. Tiene que ver con las decisiones que Dios toma en cuanto a qué hacer y qué no hacer. Y un punto que me gustaría tratar hoy es la voluntad de Dios en forma general. Lo repito, la voluntad de Dios en forma general. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de esto? Bueno, la Biblia nos indica o nos enseña que la voluntad de Dios es la razón definitiva o suprema de todo lo que sucede. ¿Tenemos algunas citas bíblicas como para aferrarnos o respaldar lo que acabamos de decir? Y yo creo que tenemos muchas. Por ejemplo, ahí sí que le invito a ustedes a abrir en Efesios capítulo 1, versículo 11. Ahí tenemos al apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, versículo, si quieren, versículo 10, pero también puede ser el 11. Dice, aquí Pablo se refiere, fíjense ustedes, en el versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas. Presta atención a estas dos palabras, el que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Por qué le digo que preste atención a esas dos palabras, el que hace todas las cosas? Porque estas expresiones que Pablo nos muestra aquí en esta carta de los Efesios
parece que era parte de su escrito, pero en muchas oportunidades. O sea que esta carta tiene muchas expresiones de la misma forma, que él hace todas las cosas. Y entonces, esta palabra, todas las cosas, en el griego está traducido como tapanta, es decir, Pablo la usa con mucha frecuencia para referirse a todo lo que existe. Entonces, cuando Pablo escribe todas las cosas, se está refiriendo o refiriéndose a todo lo que existe o a toda la creación. Ahora, fíjense ustedes, ahí nomás, Efesios 1, versículo 10, tenemos casi la misma expresión de reunir todas las cosas. Ahí la vuelve a usar a esta expresión, tapanta, el apóstol Pablo. En el versículo 22 del capítulo 1, vuelve a mencionar, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Luego, en el capítulo 3, en versículo 9, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Luego, capítulo 4, versículo 10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Colosenses 1, 16 y 17 vuelve a aparecer Pablo con Pablo usa la misma expresión en Colosenses 1, 16, dice, porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y fíjense el versículo 17, y él es antes de todas las cosas. Aquí aparece dos veces la misma expresión que Pablo nos menciona en Efesios. Así que Pablo menciona mucho esta expresión. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con todas las cosas? Bueno, se refiere a todas las cosas, a toda la creación, a todas las cosas que existen. ¿Está bien? Y aparece otra palabra, dice hace. Esta palabra la encontramos ahí en Efesios 1:11. Hace todas las cosas. ¿Y qué significa esta palabra hace? Bueno, hace es un verbo imperativo, que cuando usted trata de traducirlo, cuando lo traducen del griego, en este caso al español, lo traduce de esta manera, energio. ¿Qué significa esta palabra? Obra, significa realiza, significa hace y significa produce. Ahora, es un verbo, pero es un participio presente. ¿Y qué es lo que dice, o mejor dicho, qué es lo que sugiere? Bueno, sugiere una actividad continua. Por lo tanto, la frase se podría traducir quizás más explícitamente como que continuamente Dios realiza todo el universo de acuerdo al consejo de su voluntad. Es decir, de nuevo, todas las cosas fueron creadas por la voluntad de Dios. No hay duda. Y aquí, esto lo dice Juan, el discípulo amado del Señor, allá por Apocalipsis capítulo 4, todas las cosas, 4:11, perdón. Es un pasaje que muchas veces lo hemos leído cuando estábamos entrando para adorar al Señor. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Bien, entonces, es decir, todas las cosas fueron creadas por la voluntad de Dios.
Muy a menudo encontramos dentro del ambiente, quizás, perdone que utilice una expresión, dentro del ambiente del mundo, hombres y mujeres de distinta, podríamos decir, de distinto conocimiento intelectual, quejándose acerca de los gobernantes, de los políticos, de todos aquellos que están en algún puesto de eminencia. Ahora, esto no es tan solo lo vemos en el ambiente del mundo, sino también lo vemos dentro del ambiente de la iglesia, quejándose de los políticos de turno, de lo que, cómo manejan las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como nosotros no tenemos ninguna inclinación política, la iglesia debería estar orando por los políticos, por las autoridades que Dios ha permitido tener en este tiempo sobre el gobierno que hoy tenemos. Esa es la misión de la iglesia, orar por los gobernantes. Ahora, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento afirman que el gobierno humano existe en conformidad con la voluntad de Dios. Y esto nosotros debemos entenderlo bien. El gobierno humano, ¿no es cierto? El gobierno existe en conformidad con la voluntad de Dios. Si alguno tiene duda acerca de esto, lea lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 32. Este pasaje dice, el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. ¿Escucharon bien? El Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Ahora, eso es el Antiguo Testamento. ¿Y tenemos algo en el Nuevo Testamento? Bueno, fíjense lo que Pablo dice por allá en capítulo 13 del libro de Romanos. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido impuestas. Incluso los hechos conectados con la muerte de Jesús fueron conforme a la voluntad de Dios. Por lo menos esa fue la oración de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén creía esto, de que la muerte de Cristo fue conforme a la voluntad de Dios. ¿Y tenemos algún respaldo bíblico en cuanto a eso? Claro que sí. Hechos capítulo 4, versículo 27, fíjense ustedes, allí están orando los hermanos de la iglesia de Jerusalén diciendo estas cosas. Presten atención. Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28. Versículo 27 al 28 dice así. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Escuchen bien, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, esto implica que la voluntad de Dios predestinó que ocurriera así como ocurrió. No solo el hecho de la muerte de Jesús, sino todos los acontecimientos conectados con la muerte de Jesús. El apóstol Santiago nos anima a entender que todos los acontecimientos de nuestra vida están sujetos a la voluntad de Dios. Santiago 4, 13, 14, por favor, si pueden buscarlo. Si están en hebreo, ya están un paso ahí nomás de estar en Santiago, pero Santiago capítulo 4, versículo 13 y 15, dice así, vamos ahora a lo que decís hoy,
y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí Santiago nos anima a entender que todos los acontecimientos de nuestra vida están sujetos a la voluntad de Dios. Y yo quiero, esta es mi reflexión en cuanto a este pasaje. Creo que planificar es bueno, pero esta planificación se va a dar siempre y cuando Dios lo permita. Así que nunca debemos decir, mañana voy a estar allí, pasado seguro que voy, no hay viento ni sol que me va a privar de que pueda llegar. Yo diría que le agreguen una frase más, vamos a estar siempre y cuando Dios lo permita que estemos. Entonces, a veces también encontramos, hablando acerca de esto de la voluntad de Dios, que los creyentes sufran. En otras palabras, lo que quiero decir es que a veces la voluntad de Dios es que los creyentes sufran. Como se ve, por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Sin embargo, atribuir todos los acontecimientos, incluso los malos, a la voluntad de Dios, a menudo produce malos entendidos y dificultades para los cristianos. Entonces, hasta aquí nomás. Y vamos a seguir la próxima semana. Quiero terminar este tema, pero creo que una reflexión de estos pasajes bíblicos que hemos leído en esta mañana me hacen pensar, por lo menos a mí, en esto. Todo lo que nos ocurre en esta vida, ya seamos creyentes o no, Dios lo ha permitido en su santa y divina voluntad. Esto es lo que puedo encontrar en estos pasajes bíblicos que hemos leído en esta mañana. Los gobiernos son puestos por Dios y debemos sujetarnos a esas autoridades. Como iglesia debemos orar. Pablo también lo dice, que no hay autoridad, al menos que haya sido por parte de Dios, porque por él han sido impuestos, opuestos. Puedo ver también que la voluntad de Dios a veces es predeterminada, algunas situaciones que a veces nos ocurren. Y nosotros decimos así, nada nos ocurre porque todo esto ya ha pasado antes por las manos de Dios. Otra reflexión que saco al leer algunos pasajes como Santiago es que vamos a estar mañana o pasado si Dios quiere que nosotros estemos. Y el que siempre me deja quizás un poco, quizás muy pensativo, es lo que puedo encontrar en Pedro y en otros pasajes más, que a veces la voluntad de Dios es que permite que el creyente sufra. Y creo que en este tiempo de coronavirus hay muchos creyentes que se sienten angustiados. Hay muchos creyentes que están muy afligidos, no tan solo creyentes, muchas personas afligidas, angustiadas, entre ellos los de la familia de la fe. Hay muchos creyentes que piensan que podrían perder la vida, también lo hay. Hay muchos creyentes que a lo mejor piensan que este es un ataque del diablo, pero hay muchos creyentes que también piensan que esto es algo divino de parte de Dios. Y yo me inclino a este segundo pensamiento, de que las cosas que nos suceden o que lo que nos están sucediendo es porque Dios lo permite y lo permite con un propósito. Que cada uno de nosotros podamos buscar el propósito de la voluntad de Dios.
ya hemos visto que el salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad, y también hemos visto en algunos de los pasajes que hemos leído al principio, donde dice que debemos entender cuál sea la voluntad de Dios. Y en este tiempo quizás a veces no podamos comprender cuál es la voluntad de Dios y algunas situaciones de nuestra vida. No podemos entender quizás a simple vista por qué Dios se ha llevado a un ser querido. No tenemos a veces explicaciones. Quizás no podemos entender por qué Dios justo ahora, donde la economía que a veces es muy complicada para muchos, uno tiene que quedar sin trabajo. La verdad, no lo podemos entender a veces a simple vista. Pero creo que como creyentes deberíamos tomarnos el tiempo y tratar de descubrir, siempre y cuando Dios quiera revelarnos su voluntad a nosotros, descubrir qué es lo que quiere para nuestra vida. Y hemos visto dos grandes ejemplos haciendo el estudio de mentoreo. Una de las cosas que hemos visto que al leer el libro de Habacuc, capítulo 4, creo, versículo 6 al 10 o del 6 al 12, hemos visto que Israel se había alejado de Dios y Dios, por ese alejamiento, no le dio la lluvia, secó sus cosechas. Por esa actitud de Israel de adorar los ídolos, Dios lo sometió a algunas situaciones dolorosas. Y la expresión que sobresale allí en ese pasaje es porque no se volvieron a Él. Y esta cosa a veces tiene que hacernos pensar cómo es nuestra relación con Dios, aún siendo creyente, porque a veces hay cosas que podrían sucedernos porque estamos, aún como creyentes, estamos lejos de Dios. No leemos su palabra, no escuchamos sus mandamientos, no obedecemos su voluntad, no somos intencionales en buscar su voz. Vivimos una vida a gusto y a piacere cada uno como nos gusta. Pero a Dios hay algunas cosas que le desagradan como creyentes. Y entonces a veces nos suceden algunas cosas que le preguntamos, pero ¿por qué? Deberíamos descubrir por qué, siempre y cuando Dios pueda revelarnos su voluntad. También hemos visto que la primera iglesia, allá descrita por Lucas en el libro de Hechos, era una iglesia que crecía pujante. Luego de la predicación del apóstol Pedro, fue una iglesia que se habían entregado al Señor, se habían arrepentido cerca de 3.000 personas. Y esa era la iglesia del primer siglo, de los comienzos, después de Pentecostés. Pero al poco tiempo, esa iglesia comenzó a tener algunos problemas. Y bueno, aparecen allí porque siempre el crecimiento trae algunas dificultades. Pero una de las cosas que sucedió fue que había un matrimonio como Ananías, que se llamaba Ananías y Zafira, que mintió a Dios. Y Pedro le dijo, no mintieron a Dios, sino han mentido al Espíritu Santo. No han mentido a los hombres, han mentido a Dios, tratando de hacerle creer a los apóstoles acerca de lo que estaban haciendo. Y entonces cayeron muertos. Y la iglesia, después de este hecho, tenía temor de Dios y crecía cada vez más. Deberíamos pensar que quizás también Dios a veces permite su voluntad que el creyente sufra para que la gente y aún también los mismos cristianos teman a Dios. Estos sucesos bíblicos, por supuesto, son muy pocos de todo lo que dice el Nuevo Testamento. Pero quizás para cerrar este
primer paso de la voluntad de Dios, a veces Dios puede mostrarnos su voluntad. Y una de las formas que lo hace es para que nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados y también para que temamos a Él. Quizás deberíamos pensar, antes de terminar, qué es lo que el Señor está tratando de decirnos en esta mañana en cuanto a su voluntad. Debemos ser entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Esto es lo que Pablo le escribe a los Efesios. Y también, escribiendo a los Romanos, dice, no se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que en este tiempo el Señor nos ayude a discernir su voluntad para agradarle solamente a Él. Cierren sus ojos, por favor, y oramos. Gracias, Señor, porque todas las cosas que existen fueron creadas por vos. Gracias, Señor, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Y gracias, Señor, porque muchas veces, sin entender, vos haces tu voluntad a tu manera. Ayúdanos a nosotros, tus hijos, en el día de hoy, a entender tu voluntad, a ser entendido de tu voluntad. Y también a ponerla en práctica en nuestra vida, para que podamos agradarte a ti. Bendice a tu iglesia en este tiempo. Sabemos que es un tiempo difícil, pero gracias porque nada que nos sucede a nosotros en el día de hoy, tú lo desconoces, sino que ya todo ha pasado por tus manos. Tú eres el Dios soberano, que hace las cosas conforme a tu voluntad. Bendice a tu iglesia en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.